Hola a todos, mi nombre es Laura Barragán, otorrinolaringóloga de la Universidad de Sao Paulo. Bienvenidos a esta sección de tutorías medicina interna. Recuerden que si desean apoyarnos pueden suscribirse y dejar un like. Si tienen dudas, la pueden escribir en los comentarios y cuanto antes la resolveremos. No siendo más, comencemos. Hoy vamos a hablar de una de las principales urgencias otorrinolaringológicas, como lo es la epistaxis. Mi nombre es Laura Barragán, bienvenidos. Comenzamos definiendo la epistaxis como un sangrado nasal que está originado en la mucosa nasal y es secundario a una alteración de la hemostasia normal de la nariz. Ocurre hasta en 60% de la población, pero solamente el 6% va a requerir atención médica. Existen unos picos de incidencia en menores de 10 años y entre 45 y 65 años, y es raro que se presente en menores de 2 años. La tasa de mortalidad estimada es menor del 0.01% y en su gran mayoría de veces esto va a ser originado de sangrados anteriores, hasta un 90-95% de las veces. Algo muy importante al momento de estudiar este tema es conocer la anatomía nasal en cuanto a su vascularización. Tenemos que está dado por dos arterias principales, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La arteria carótida interna va a dar una rama oftálmica que a su vez va a dar una rama que es la etmoidal anterior, que va a dar unos ramos septales, septales laterales y septales externos, y unos ramos que es de la arteria etmoidal posterior, como lo son los ramos septales y los ramos nasales laterales. A su vez, tenemos que la carótida externa va a dar la arteria facial, que a su vez va a dar un ramo labial superior, que va a dar unos ramos también laterales y septales, y la arteria nasal lateral, que principalmente va a dar unos ramos alares. Y finalmente, una arteria muy importante de la vascularización nasal es la arteria maxilar. Esta arteria maxilar va a dar unos ramos, en realidad ella da muchos ramos, pero uno de los ramos más importantes al hablar de este tema es la arteria palatina descendente con su ramo terminal que es la palatina mayor y el ramo terminal de la arteria esfenopalatina de la arteria maxilar que es la arteria esfenopalatina. A su vez va a dar dos ramos importantes, los nasales posterolaterales y la rama septal posterior. Esto es importante porque se crean dos áreas importantes de vascularización. La primera es un área más anterior conocida como el plejo de Kieselbach y un área más posterior que está principalmente por la arteria esfenopalatina. En cuanto a la etiología del sangrado nasal, existen múltiples causas. Dentro de ellas existe a su mano izquierda unas causas que son locales y unas causas a su mano derecha, unas causas sistémicas. Dentro de las causas locales, lo más frecuente es el trauma, los procesos inflamatorios de la mucosa nasal, los cuerpos extraños, los tumores, alteraciones anatómicas, el uso inadecuado del spray nasal y la cirugía. Dentro de los tumores existe una condición que es el nasoangiofibroma juvenil. El nasoangiofibroma juvenil se caracteriza por cuadros de epistaxis anterior unilateral recurrente, que es un sangrado bastante abundante, característicamente en una población de adultos jóvenes, principalmente hombres. En cuanto a las causas sistémicas, tenemos las coagulopatías. Dentro de estas está la hemofilia, la hepatopatía, la enfermedad de von Willebrand, la hipertensión arterial sistémica, el uso de drogas como anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, los procesos infecciosos, los cuadros de desnutrición, el uso de alcohol y las alergias. Dentro de los cuadros existe una etiología muy importante que es un grupo poblacional que se caracteriza por cuadros de sangrado recurrente, que es el síndrome de Rendo-Osler-Weber, que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Es una condición autosómica dominante caracterizada por la triada de telangiectasias, epistaxis recidivantes e historia familiar de hemorragia. El tratamiento es más paliativo encaminado a que usualmente los pacientes sangran de forma crónica, entonces no existe algo curativo, sino es el control realmente de los cuadros agudos de sangrado nasal. Se pueden hacer taponamientos anteriores y posteriores, ligaduras de vasos, termoseptoplastias, terapias estrogénicas o terapias hormonales o de láser, pero esto realmente es más para el control de los cuadros agudos, con el objetivo principalmente de disminuir los episodios de sangrado, las transfusiones y la hospitalización. Al momento de recibir estos pacientes en el servicio de urgencias, recordemos que el abordaje inicial es enfocarnos
en lograr la estabilización hemodinámica. Esta estabilización hemodinámica, una vez se ha alcanzado, pasamos a realizar la anamnesis, definiendo la intensidad, la frecuencia, la duración, si la presentación es uni o bilateral, si existe historia de trauma nasal, antecedentes personales y familiares y el estado general previo del paciente. Entonces pasamos a realizar el examen físico, recordando que es un paciente con sangrado activo. Entonces, en cuanto vamos preparando las cosas para la atención médica, debemos pedirle al paciente que siempre mantenga la cabeza inclinada hacia adelante, realizando compresión manual de los tejidos blandos de la nariz en esta posición. Entonces, definimos con las medidas iniciales si el sangrado se trata de un cuadro anterior o posterior, a través del uso del espéculo nasal y realizando una buena rinoscopia anterior. Realizamos la aspiración de todos los coágulos y realizamos también colocamos pequeños algodones de lidocaína con adrenalina diluida en 1:2000, que es básicamente la misma concentración de lidocaína para adrenalina. Realizamos también horoscopia adecuada para ver si hay coágulos o signos de escurrimiento hemático posterior. Y siempre es interesante, como son cuadros crónicos o a veces de sangrados abundantes, cuando se presentan, realizar el control de hemograma, hematocrito y el tipo sanguíneo, siempre visualizando, siempre previendo que el paciente vaya a necesitar más adelante transfusiones sanguíneas. Entonces el tratamiento lo dividimos básicamente si se trata de un sangrado anterior o un sangrado posterior. En caso del sangrado anterior, ya definimos que la principal área o fuente de sangrado va a estar determinada por el plejo de Kieselbach, entonces, que es esta área más anterior del área 2 del septo nasal aproximadamente. Ahí le pedimos al paciente que realice una presión digital de 15 a 10 minutos. En cuanto realizamos ya sea una cauterización química, más adelante vamos a hablar un poco de esta, o en cuanto realizamos un taponamiento anterior. Ahora, en cuanto al tratamiento de la epistaxis posterior, va a ser con taponamiento antero-posterior, que más adelante vamos a conocer, o ya más otros eventos o otros procedimientos un poco más avanzados, que son la electrocauterización o la ligadura endoscópica de esos vasos nasales. Independientemente si se trata de un sangrado anterior o posterior, en todos los casos le vamos a decir al paciente que las medidas generales, o vamos a orientar que las medidas generales son colocar hielo en cara de 4 en 4 horas, evitar esfuerzo físico, evitar alimentos o baños calientes. Siguiendo con el tratamiento, entonces esto es una foto ejemplificando qué realizamos o cómo realizamos la cauterización química para el control del sangrado anterior. Esa cauterización puede ser química, eléctrica, con láser, existen diferentes técnicas, pero siempre recordando que son sangrados de pequeña cantidad. Siempre realizamos una anestesia con vasoconstrictor local, que son los algodones que explicamos previamente, con una cauterización. Usualmente se usa ATA, que es ácido cloroacético, a una dilución o a un porcentaje de 80%. Siempre recordar que este tipo de tratamientos tiene complicaciones como la quemadura del vestíbulo nasal, cuadros de resangrado, una complicación también es la perforación septal, porque a veces cuando se presentan cuadros y son bilaterales no podemos cauterizar el septo nasal al mismo tiempo de ambas fosas nasales. Siempre se debe esperar un periodo entre una cauterización y la otra. En cuanto a los cuidados post-cauterización, siempre recomendar evitar la manipulación nasal, siempre recomendar estornudar de boca abierta o con la boca abierta, y el uso de cremas lubrificantes ayudan bastante a evitar el resangrado. En cuanto al taponamiento anterior, propiamente dicho, entonces recordemos que es el tratamiento de elección para los sangrados activos, cuando son difusos, cuando no existe una varices septal a la cual podemos cauterizar, o cuando incluso realizando esta cauterización no se logra un adecuado control del sangrado. Entonces, estos son los materiales. Tenemos una riñonera, un espéculo nasal, tenemos las diluciones de adrenalina con la lidocaína, el uso de los algodones, y ya sea
materiales absorbibles o no reabsorbibles que vamos a usar para el procedimiento. En caso tal de que exista una persistencia, por ejemplo, llegó un paciente sangrando por la fosa nasal derecha, pero existe persistencia al sangrado, entonces optamos por realizar un taponamiento bilateral pero anterior, y esto debe durar por máximo 48 horas. A las 48 horas tenemos que reevaluar el paciente nuevamente, sabiendo y estando consciente que puede existir una tasa de falla de aproximadamente 20-25%. Ahora, en cuanto a cuadros más intensos y más profusos, en ese caso debemos realizar un taponamiento nasal anterior o anteroposterior. En ese caso se usan gasas o sondas Foley. La sonda Foley, la ventaja es que está presente o está disponible en todos los servicios de urgencias. Como vemos en la gráfica, introducimos el catéter de la sonda Foley por la nariz, traccionamos con una pinza, inflamos el balón que trae la sonda Foley y lo fijamos a nivel de la rinofaringe. Y anterior a eso siempre se fija con un taponamiento anterior. En ese caso, que realizamos taponamientos postero-anteriores o anteroposteriores, siempre debemos hospitalizar al paciente, iniciar antibiótico endovenoso, se debe desinflar el COFI el balón de la sonda a las 48 horas y debemos realizar retirar el taponamiento a las 72 horas una vez haya sido colocado. Dentro de las complicaciones tenemos reflujo vagal, dolor, hipoxia, ulceraciones, perforaciones septales y quizás la complicación más temida de este tipo de procedimientos es el síndrome de shock tóxico, caracterizado por un cuadro de fiebre, hipotensión, descamación e hiperemia de la mucosa nasal. Finalmente, el tratamiento quirúrgico se basa en aquellos pacientes que tuvieron un sangrado nasal persistente, que a pesar del taponamiento debidamente posicionado o continúan sangrando, o en aquellos pacientes que una vez se retira el taponamiento anterior, recurre todo el cuadro clínico inicial. Hasta en el 90% de los casos, la arteria que se liga es la arteria esfenopalatina, siendo la mejor opción porque disminuye el tiempo de hospitalización, así como la necesidad de transfusión sanguínea y la calidad de vida de los pacientes.